Amigos, la fotografía en el cine o la cinematografía, como también se le conoce, es el arte y el oficio de la autoría de las imágenes visuales de cine que se extiende desde la concepción y preproducción hasta la postproducción y la presentación final de estas imágenes. Entonces, ¿el cinematografista y el director de fotografía es la misma persona? La respuesta es sí. Las imágenes, que son la visión artística, la imaginación y la habilidad de ese artista, sirven para interpretar un proceso creativo. Por consiguiente, la palabra cinematografía proviene del cinematógrafo de los hermanos Lumière y se aplica a la fotografía de imágenes en un filme. Esta emisión, la primera parte de un ciclo dedicado al arte de la fotografía en el cine, la titularemos Esculpiendo en la luz. La cinematografía comprende aspectos técnicos como cámara, lentes, película, iluminación, revelado e impresión, y técnicas como angulación de cámara, distancia y movimiento, composición, forma, color, luz, sombra y movimiento son elementos significativos para cada imagen y la relación entre ellas. Una noche estaba viendo la versión de 1947 de Oliver Twist, el Oliver Twist de David Lean, fotografiado por Guy Green. Estábamos viendo las escenas iniciales de la película, la madre de Oliver caminando de noche por el marjal. Y de repente mi tío dijo: «Señor, qué maravillosa fotografía». Yo dije: ¿fotografía? Fue entonces cuando supe lo que era un director de fotografía. De esta forma descubrí que realmente reaccionaba a la luz. Al principio solo había un hombre con una cámara. No había directores, no había nada. Era un hombre con una cámara que filmaba argumentos. El argumento podía limitarse a 20 segundos de imágenes de un tren dirigiéndose hacia ti, por ejemplo. Después llegaron los actores, porque los cámaras eran básicamente fotógrafos, y no era tarea fácil dirigir a los actores. De manera que uno de los actores se erigía en director de los demás. Desde el principio hubo una división de tareas. El director se ocupaba de los actores y el director de fotografía del resto. El trabajo del operador consiste en decirle al espectador dónde debe mirar. Le dice: «Mire ahí, esa mujer va a llorar y va a cantar un aria», o «ese hombre va a desenfundar la pistola». A veces hacemos cosas sin darnos cuenta. Solo nos percatamos cuando vemos la película montada. Es algo que hacemos instintivamente, sin saber exactamente por qué. Pero son imágenes esenciales para la película. No sabría razonarlo, pero ahí están las imágenes. Los buenos operadores captan muy bien el argumento que quieren contar y filman ciertas imágenes esquivas que ayudan a contar la historia. Un buen director de fotografía es aquel que aporta algo esencial a la película. Sus imágenes ayudan a entender el guión, sintonizando con el lenguaje que ha querido emplear el director.
Yo pienso visualmente. Se podría eliminar el sonido y aún así saber de qué trata la historia. Es toda una técnica visual. Hay un lenguaje mucho más complejo que el de las palabras. Entonces, en la industria cinematográfica, el director de fotografía es el responsable de los aspectos técnicos de las imágenes, pero trabaja de cerca con el director para asegurar que la estética apoya la visión de la historia contada por el director. Disfruto mucho llegando a un plató completamente a oscuras, encendiendo el primer foco y diciendo, bien, vamos allá. Es algo que personalmente me encanta. Cuando empecé quería copiar y asimilar todo lo que los genios, los maestros de la fotografía habían plasmado en una pantalla. Y hoy en día sigo admirando a Stanley Cortez, a Ted McCall, a Arthur Miller, a Hal Moore, a Leon Sanroy, a Milton Krasner. Quería ser como ellos, quería hacer lo que ellos habían hecho. La década de los 20 fue la edad de oro del cine, porque la cámara estaba libre de las trabas del sonido, libre de las trabas que implica el relato verbal, los diálogos del argumento. Era esencialmente un medio visual. Las primeras películas eran más libres. Por ejemplo, las escenas de Las dos tormentas en las que Lillian Gish va saltando de un trozo de hielo a otro. Es prácticamente un documental. Es lo que realmente está haciendo. No había trucos ni platós. Las cámaras eran mucho más pequeñas y el hecho de que no hubiera sonido les permitía filmar libremente con largos travelings. La cámara podía colocarse en cualquier parte. En los años 20, los alemanes tenían la técnica más avanzada. Directores como Pabst y Murnau utilizaron muchos de los elementos formales que habían surgido en Alemania: escultura expresionista, pintura y grafismo, introduciéndolos en el cine al trasladarse a Estados Unidos, como fue el caso del director Murnau. La producción de Amanecer fue determinante en la historia cinematográfica americana. Fue una película innovadora en todos sus aspectos, tanto en el diseño como en la utilización de técnicas de iluminación expresionistas. Los personajes se definían mediante numerosos y complicados cambios de luz, utilizando técnicas de iluminación hasta entonces desconocidas en las películas americanas. Había que contar el argumento visualmente. Y en mi opinión, la llegada del sonido fue una catástrofe para la cinematografía. Sigo creyendo que si la introducción del sonido se hubiera retrasado 10 o 15 años, el arte cinematográfico habría tenido mucha más altura de la que tiene actualmente. Todos hemos visto secuencias de las primeras películas sonoras en las que resulta evidente que hay un micrófono en un florero colocado en el centro de una mesa, porque todos los actores hablan dirigiéndose a él. But I really shouldn't blame you. I'm the son of your employer, and that in itself makes me a low, low scoundrel. If I didn't trust you, I wouldn't be here. So here we are. Chopped onion? La cámara no puede moverse. No se la puede girar ni inclinar, porque está en una especie de enorme nevera insonorizada. Hasta muchos años después, los operadores no encontraron fórmulas para volver a liberar la cámara. En orden jerárquico descendiente, este es el personal que está involucrado: director de fotografía, también llamado cinematógrafo; operador de cámara o camarógrafo; primer asistente, también conocido como foquista; y segundo asistente de cámara, llamado claquetista.
Hubo directores como Rubén Mamoulian que luchaban por la movilidad de la cámara, por hacer películas sonoras en las que no se registraba el sonido en cada toma, o que añadían la banda de sonido posteriormente. Lo podemos ver en películas de Mamoulian, de Lubitsch, en las primeras películas sonoras, también en películas de Vigor. Era gente que se negaba a someterse a las restricciones del sonido convencional. Hacían un buen trabajo y en unas condiciones muy difíciles. Una vez que se consiguió introducir la cámara en un dispositivo portátil e insonorizado, se pudo transportar en un dolly o grúa pequeña y recuperó su movilidad. Y una cámara que puede seguir a los actores, que puede desplazarse con ellos, es algo que cambia totalmente la realización de una película. En la época gloriosa de los estudios, desde la década de los 30 hasta la década de los 50, cada estudio tenía su propio laboratorio. Todos intentaban hacer algo exclusivo, diferente. Y todo dependía de la forma de trabajar de los operadores, de los directores artísticos que tuvieran contratados. Aprendían todos juntos, desarrollaban las técnicas e incluso inventaban el equipo. Todo lo que ven en una cámara de cine fue inventado por un operador. Necesitaban hacer algo, no sabían cómo hacerlo y acababan inventándolo todo como artesanos en un taller. El predominio del actor y de la actriz como fuerza motriz de las películas de Hollywood imponía cierto lenguaje consistente básicamente en planos medios, planos cortos, de hombros hacia arriba. Y el objetivo era fotografiar a los actores, especialmente a los protagonistas, de forma que salieran lo más guapos posible. Cuando fotografiabas bien a una estrella, ésta tenía el suficiente poder como para contratarte, o al menos para presionar al estudio, a fin de que te contratara como operador en sus películas. Louis B. Mayer era un hombre muy inteligente. Llamaba al operador y le decía: mira, me da igual que la protagonista sea víctima de una inundación o de un incendio. Eso es lo de menos. Lo que quiero es que salga guapa. Y era lo primero que aprendíamos, porque de eso dependía que te mantuvieras en el puesto. Al operador le decían: pon sombras donde quieras excepto en las caras de los actores. Querían ver las caras. Esa era la norma. La mayor parte de la fotografía de esa época tiene una característica propia. En aquellos años, las grandes divas tenían un gran peso en las producciones e imponían a sus directores de fotografía. Greta Garbo solo aceptaba trabajar con el operador Bill Daniels. Se hicieron trabajos magníficos con actrices como Marlene Dietrich. Si el decorado tenía una iluminación de 1100 bujías por metro, a ella se la iluminaba con 1200 o 1250 bujías, de forma que sobresalía entre el resto de los personajes. Sounds funny, but I don't seem to be able to entertain you. I hate to be entertained. Please don't do it. La fotografié en la película Deseo y descubrí que su rostro necesitaba un tipo de iluminación completamente diferente, una luz potente desde arriba que afinaba sus rasgos y la embellecía. Stenberg enseguida lo percibió y a partir de entonces ella insistía, decía: esa es la iluminación que me favorece, desde arriba. Algo que siempre inquietó en el cine fue sin dudas la aparición del color. Por ejemplo, desde el principio de la historia del cine se tenía la idea de proyectar imágenes en color y por eso se buscaron técnicas para conseguirlo. En principio, las imágenes se coloreaban a mano, fotograma a fotograma. Uno de los primeros en usar ese sistema fue Georges Méliès. Los experimentos con el color datan de las primeras épocas del cine, mucho antes de que existiera de hecho una técnica elaborada.
A veces los cineastas coloreaban a mano, fotograma a fotograma, secuencias enteras, incluso películas enteras. En la época del cine mudo se aplicaba un color tipo según las secuencias, azul para la noche, ámbar para el amanecer, etc. Ray Renahan había hecho obras magníficas empleando la técnica de 2 colores. Posteriormente, se desarrolló el proceso tricolor, una técnica que tuvo una gran aceptación, ya que se consideraba como algo muy sofisticado. El efecto que causó fue asombroso. Era un coloreado sutil, con tonalidades magníficamente matizadas. Tuvo un gran éxito y dio lugar a los grandes logros en la cinematografía de color de finales de los años 30 y principios de los 40. Have a dance, my reputation be lost forever. Enough courage you can do without a reputation. Oh, you do talk scandalous. En lo que el viento se llevó, se empleó por primera vez una nueva emulsión. Una película más rápida, pero había que iluminarlo todo con arcos, por la gran cantidad de luz que necesitábamos. Y era muy duro trabajar en esas condiciones. Victor Fleming había sido operador antes de convertirse en director. Y conocía la cámara, conocía las limitaciones. En la escena de la estación, con todos los muñecos, la gente muerta, utilizamos una gran grúa especial traída desde Long Beach. Era una grúa con un inmenso brazo como las que se utilizan en los astilleros. El rodaje fue muy complejo, pero en mi opinión es una de las mejores escenas de la película. Un cinematógrafo o director de fotografía normalmente necesita trabajar en equipo más que un fotógrafo, quien frecuentemente puede ser una sola persona. Como resultado, el trabajo del cinematógrafo también incluye organización logística y gestión personal. Las películas de la Nouvelle Vague francesa son las que más me han influido. Captaban un sentido de la vida realmente maravilloso, dejando libre la cámara, moviéndose con ella. No colocaban la cámara en un lugar fijo, ni dependían de ella para moverse. Era como el rodaje de un documental. Y conseguía meterte en la película de una forma que difícilmente lo conseguiría una cámara estática. No digo que fuera una innovación, porque en la película Napoleón, realizada por Abel Gance en 1926, ya están presentes todas las ideas que uno pueda concebir, incluso hoy en día, con Steadicams y demás. Gance colgaba la cámara de una cuerda balanceándola. Utilizaba dollies y grúas y hacía todo tipo de efectos especiales en aquella época. Los operadores están continuamente inventando y experimentando nuevas técnicas cinematográficas. Pero la relación entre director de fotografía y el director del filme es fundamental, pues en esa química está la piedra angular de toda la estructura de la película. Hay muchas formas de trabajar con un director. Yo tengo una maravillosa relación profesional con Martin Scorsese, que es el director más visual de todos aquellos con los que he trabajado. Cuando empezamos una película, sabe lo que quiere, la tiene en la cabeza. Cuando trabajas con Scorsese, te da una lista de tomas. Es fundamentalmente para determinar el ritmo de una escena, de lo que quiere. Y describe la toma, por ejemplo, primer plano o seguimiento. Y cuando se trata de algo más complicado, o me hace un dibujo de lo que quiere, o toma como referencia otra película. Me dice, ¿por qué no miras tal escena en tal o cual película? Es lo que me gustaría hacer aquí.
Recuerdo una toma que Scorsese nunca había rodado y tenía dudas sobre el resultado. Era en la película Uno de los nuestros, cuando De Niro y Ray Liotta están en una cafetería. Ray se da cuenta de que si va al lugar al que De Niro le envía, le matarán. En cierto modo, es el final de su relación. Lo que hicimos fue desplazar la cámara hacia atrás, pero sin cambiar para nada el encuadre. Empezamos con 2 tomas, la cámara se aleja y luego hacemos un zoom, pero el trasfondo cambia por completo. Y resulta muy interesante, porque te sugiere una historia. Empiezas a pensar, ¿qué pasa? Aquí está cambiando algo, pero ellos siguen ahí sentados hablando. Lo que cambia es el mundo a su alrededor. Fue algo que me gustó y a Scorsese le encantó. Cabeza borradora era una película que estaba en la mente de David Lynch desde el principio. Y mi tarea como director de fotografía era buscar la forma de extraérsela y conseguir que me explicara a grandes rasgos cómo quería hacerla. Cómo mover la cámara, qué tipo de luz, qué ambiente quería. Hablábamos de la oscuridad de determinado rincón. No lo queríamos oscuro, sino muy oscuro. Hablábamos de los distintos grados de oscuridad. She wore blue velvet. La gran ventaja de Terciopelo Azul fue que tuvimos mucho tiempo para prepararla. David escribió el guión para un estudio, pero no se decidían a producirlo, y durante un tiempo quedó todo en el aire. Leí el guión y hablamos. Nos preguntábamos, ¿cómo será ese pueblo? ¿Como alguno que conocemos? ¿Qué hacen los personajes en ese lugar? ¿Cómo será el apartamento de Dorothy en el que transcurrirá gran parte de la acción? ¿Qué colores usamos? Y estuvimos dándole vueltas al proyecto durante un par de años. Fue fantástico. Es algo que no suele pasar. Lo primero que me dijo Spike respecto a Haz lo que debas fue: la película transcurre en el día más caluroso del verano. ¿Cómo conseguir que el público perciba el calor? Y siendo realistas, nos parecía muy difícil conseguirlo. Pero disponíamos de toda una manzana en Brooklyn que sería nuestro estudio. Podríamos controlar los colores, y eso hicimos con el color del vestuario o con la restauración de fachadas, decidiendo qué color nos convenía. Es como fabricar la realidad, darle la altura necesaria para conseguir cierta reacción del público. En esa película, por primera vez, pude permitirme el lujo de esperar a la luz. Pasamos mucho tiempo planificando el rodaje de las escenas en determinados momentos del día, porque la película transcurre en un día en una calle de una manzana en la que los cambios de luz van a resultar obvios. Creo que Spike confía mucho en mí, en su equipo, y es vital para él porque tiene que soltar las riendas de la dirección y ponerse delante de la cámara bastante a menudo. Y en esas ocasiones depende de mí. Soy su ojo objetivo. Si el director es a la vez intérprete de la película y responsable del guión, el director de fotografía es el responsable de la iluminación de la película y de la forma en que contribuye a narrar la historia.
Amigos, este es el comienzo de un viaje que nos llevará por más de 100 años de buena y en ocasiones sublime fotografía cinematográfica. Los ejemplos abundarán, pero sobre todo porque el aspecto visual del cine se está expandiendo. Nos volveremos a encontrar la próxima semana aquí en el estudio de televisión Camagüey. O quizás nos veamos por ahí, degustemos juntos un café y, ¿por qué no?, hablemos de cine.